Hola, buenas tardes. Hoy es ya viernes. Vamos a hacer un vivo hoy con Vicky Mercado. Ella es cirujana cardiovascular. Hola, Jime. Hola, Vicky, ya estamos. Pero qué fantástico. Muy bien, ahí te invito a la solicitud. Hoy el tema es enfermedad arterial periférica. Ahí Vicky. Para Hola, Vicky. Clara, Ah, estamos. qué mona. Buena voz, mi amiga. Después de varios intentos se logró. Intentamos, logramos. Qué linda. Y bueno, yo estaba hablando un poco más que nada de lo que nosotros veníamos hablando hace rato, meses y meses, que no podemos dar pie con bola, para dar una información a la gente, ¿no? Porque Bien. uno está en casa con todo este tema de la pandemia, Ujú. quizás yo lo veo mucho en mi consultorio, que hay pacientes que teníamos una lista de pacientes con enfermedades arteriales y que Sí, fueron disminuyendo el número porque la gente no ha llegado a la consulta, no ha llegado al tratamiento. Lastimosamente, tenemos que decir así, esta pandemia ha terminado con mucha gente, lamentablemente, y con su enfermedad evolutiva, bien. como Y vamos a generalmente tiene. presentar un poco el tema es enfermedad arterial periférico. Ella es Victoria Mercado. Presentar, dar un poco dónde trabajás, dónde estás, qué es, dónde estés. No, Eh, bueno, se me escucha bien, supongo, ¿no? sí, se te escucha bárbaro. Bueno, bueno, yo soy médica, cirujana cardiovascular, soy militar, soy teniente primero, también estudié flebología y linfología en la AMA, y de ahí tengo mi relación una de mis mentoras, acá la doctora Melissa Caponi, que ella también fue mi R3, una un gran sostén en la residencia de cirugía general, que la verdad que fue un parto, pero bueno, estuvo muy bueno. Gracias a ella. Ciencia de cirugía, totalmente. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Y hoy Ah, trabajando, Vicky. y ahora estoy trabajando en el hospital militar, estoy como tercer año consecutivo jefa residente. Creo que entran 5 estudiantes este año, así que estamos todos muy contentos porque queremos que el servicio crezca. Estamos bastante cortos de médicos cardiovasculares y bueno, Mira, guardias también afuera, bien. ayudando un poco con el tema del COVID y trabajando en un consultorio externo de flebología donde hay algo prácticas y bueno, tengo varios proyectitos por ahí con amigas que hicieron estética y bueno, me quieren incorporar a sus clínicas y Hay a sus algún laboratorio está en Buenos Aires, ¿no es cierto? en mi Urquiza. Perfecto, en Villa Urquiza, para que la gente que tenga ganas de conectarse y lo Tiramos pueda. el chiste. Bien, excelente. Bueno, por supuesto que yo siempre esto lo voy mencionando y me parece importante. Lo que vamos a charlar acá de ninguna manera reemplaza la consulta médica, sino que el objetivo de la charla es informar eh, acá, si alguien se ha identificado con todas las cosas que estamos diciendo para que acelere la consulta al profesional, en este caso el cirujano cardiovascular o el flebólogo linfólogo. Eso es el fin, ¿no es cierto? Esta charla meramente informativa, el acceso es para cualquier público en general. Así que, dicho esto, me parece que ya estaríamos en condiciones de arrancar. Vamos a tratar de exprimir a lo más Que bueno, todos anoten o quieran, si quieren sacar sus dudas o tienen familiares con que tengan tal cual. enfermedades Pueden ir o que viendo, vean. ir leyendo, adaptando un poco, así si no se pierde nada y aprovechamos a hacerle todas las preguntas. Bien, Exactamente. bueno, enfermedad renal periférico, como que suena esto un poco, ¿no? Hay las causas por ahí de enfermedad renal periférica, la más común, o por ahí empezar con la definición y después charlar un poquito. ¿Qué te parece? La arterial crónica de la que vamos a hablar, de la que están padeciendo las personas a partir de los 65 o 70 años de edad, es cuando se produce cualquier arteriopatía que puede llegar a causar una alteración en el flujo sanguíneo arterial.
¿sí? Puede Bien, ser una puede ser un trombo, puede ser un montón de cosas, pero la causa más frecuente es la arteriosclerosis. Que nosotros, ¿qué nos preguntamos? Nosotras, que es re común decir arteriosclerosis, arteromatosis, un montón de sinónimos tiene esta enfermedad, pero nosotros le vamos a explicar con Melissa qué es. Es cuando se nos forman placas de grasa adentro de lo que sería la luz del vaso, que estos pueden ser circunferenciales o segmentales, y ahí ir causando distintos tipos de obstrucción, que nosotros eso después lo diagnosticamos de distinta manera. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden llegar a generar toda esta ateromatosis? Lo más importante, el tabaquismo, fundamental como causa número uno, como uno de los factores de riesgo más modificables que tenemos dentro de las causas. claro, Después la esto es diabetes. lo fundamental, ¿no es cierto? Pensar que nosotros cuando hablamos siempre de factores de riesgo, decimos factores de riesgo que son, digamos, esenciales, que ya no podemos hacer nada, por ejemplo, o sea, vamos a en edad y no queda otra, ¿no es cierto? O factores de riesgo, sí, la mujer tiene determinado el factor de riesgo para determinada patología y no podemos cambiar ese y ya está en estos casos, ¿no es cierto? Pero hay factores de riesgo que nosotros sí podemos modificar, y esto es más o menos a lo que vamos, o apuntada esta, digamos, esta charla, ¿no? El tabaquismo más importante es es el factor de riesgo número uno, y además de otros, por ejemplo, que también podríamos modificar, como son la hipertensión, las enfermedades cardíacas, los ACV, la Sí, diabetes, ¿sí? todo es de el Bien, tabaquismo, que es la causa principal de la arteriosclerosis, y después sigue la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad. Esos son muchos factores que se pueden modificar. Después hay otros que no son modificables, que es la raza, el sexo, como lo dijiste vos, y bueno. bien. Quedó súper claro entonces a qué le llamamos la enfermedad periférica, entonces el estrechamiento, digamos, de la luz de las bacterias, y que esto nos va a generar algo distinto, en general es más deficiente en el caso, y van a generar patologías a nivel vital, por decirlo. Perfecto. Bueno, hasta ahora sí hay Sitio, preguntas de ustedes, sí, que se fueron conectando varios, sí. para todos, pero bueno, Ah, bien, no sé quién se de conectó. A ver, es cierto un mian. era la enfermedad. Y Ah, ahora, estos y los factores de riesgo. ¿Qué signos y síntomas son los más frecuentes que vos ves en el consultorio, por ejemplo, Vicky? sí, por ejemplo, que cuando me llega el paciente o me llega caminando de lo más bien y me dice, doctora, por ahí a la noche me dan calambres. O por ahí me duele el dedo con la sábana, el dedo gordo, que nosotros decimos algo. Después, o llega el paciente ya con el bastoncito, y bueno, esos son distintos tipos de presentaciones que nosotros cuando vemos al paciente ingresar al consultorio, ya lo vamos midiendo. El Bueno, el ojo paciente, clínico, el ojo ya del clínico, sobre, paciente vamos mirando exactamente. cómo Bueno, camina, pisa, todo. preguntas, ¿cómo? Cómo camina, cómo pisa, cómo se desenvuelve. Cómo se desenvuelve exactamente, y ahí nosotros vemos también toda la parte neurológica, porque no solamente hablamos de enfermedad arterial en los miembros inferiores, también hablamos de las carótidas que irrigan el cerebro y que pueden llegar a generar distintos ACV, que son accidentes cardiovasculares, cerebrales, que pueden dejar secuelas o no. Eso depende también de la enfermedad que tengan arterial crónica. Bueno, en definitiva, nosotros tenemos una clasificación que es el ABC de los cardiovasculares, que es la de Fontaine o la de Rutherford. Pero la más práctica para mí, que es la que yo más uso y la que más pregunto cuando me llaman de la guardia o tengo que ir al consultorio a ver un paciente, es la de Fontaine. Que tenemos el grado, que es un paciente totalmente asintomático que llega al consultorio para un control, le pedimos estudios y no sé qué, le preguntamos cositas, qué es lo que come, qué es lo que hace en su vida en general, y después tenemos la segunda clasificación, el segundo grado, que se divide, el primer grado, perdón, que dijimos asintomático. El segundo es cuando tenemos dos tipos, el 1A, el 2A y el 2B. El 2A es cuando el paciente camina más de 250 metros, es decir, me hace 5 cuadras y recién empieza con un tipo de sintomatología, recién, un poquito. Y después la 2B es cuando el paciente no me arranca más de 250 metros, no me hace más de 2 cuadras y media, que ya empieza con sintomatología.
El 3B, el paciente tiene algún cambio trófico en la piel. Trófico significa tener ulceraciones, pequeñas... Alteraciones inferiores. Claro, es lo que más comúnmente se ve, la patología en los miembros inferiores. Después hablamos en porcentaje del resto del árbol arterial. Pero Excelente. más frecuente en los inferiores, lo que estamos asociando esto a la enfermedad venosa crónica, a las úlceras, al edema y todo eso que nosotros vamos a hablar ahora desarrollando. Y Perfecto. bueno, y el grado 4, ya es cuando el paciente tiene el miembro inviable, ahí no se puede hacer nada, lamentablemente le tenemos que comunicar a estos pacientes y decirle que los pacientes terminan en amputación lamentablemente, por su enfermedad crónica, y bueno, y ahí vienen toda la estadística. Cada patología, cada estadio tiene su estadística, que no nos vamos a meter en ese tema porque No, es uso de información para que la no, gente sepa. lo que yo sí en el consultorio, a veces consultan por estas alteraciones tróficas, más lo que me llega, ¿no es cierto?, a mí, ¿no es cierto? Úlceras, estos edemas, estas alteraciones de la calidad de la piel, y pensando que siempre es una experiencia venosa y no siempre es así, y es lo más importante, a veces, entre los calambres, el dolor y demás, la enfermedad arterial periférica. Hacer diagnóstico diferencial. Claro, O quizás a veces no es, no no es diagnóstico diferencial, sino como bien decís, es la mixta que se le llama, ¿no? Arteriosa. Pero bueno, como el tratamiento muchas veces es distinto, a eso vamos a ir contándonos de a poco, lo interesante es justamente esto, tener la posibilidad de hacer este chequeo, estas preguntas rápidas. Yo siempre digo, en la facultad cuando hablamos del típico tirador de vidrieras, ¿no? Van camino una cuadra, se paran en una vidriera y en realidad no les parecen interesantes. He visto, no sé, mujeres paradas en una ferretería, señora que si quieras que están mirando algo que pueda llegarle a interesar, pero justamente frenan por el dolor que tienen en los miembros inferiores, ¿no es cierto? Bien, nosotros hablamos muchas veces o siempre que me charlan en el consultorio, esto de que tengo que dormir sentado, o ya no sé qué hacer y tengo que poner las piernas en hielo, o sea, ponen baldes con agua de hielo y ponen los miembros inferiores ahí, que uno dice, vas a hacer una necrosis, no, basta de hacer esto. Es la única forma que tengo para dormir, o sea, dormir sentado, dormir con los pies en hielo, esas son cosas como muy puntuales que tienen que llamar la atención de cualquier médico que lo escucha, ¿no es cierto? Y enseguida pensar en que puede ser una enfermedad arterial periférica, ¿cierto? Bien. Entonces, para ver un poco los signos y síntomas y vamos a seguir el dolor, el entumecimiento, la molestia, los calambres. Porque me duele cuando camino. Esto seguramente lo vaya a ver un médico, ¿no? Pero no sentir el pulso o el pulso sea débil a nivel vital, esto después lo va a explicar en ciertas estaciones de tiempo, sentir los pies fríos y esas cosas también pueden generar llamados de atención, ¿no es cierto? Pérdida del pelo en cierto lugar de la piel. Todo eso habla también de cambios tróficos o tener micosis vitales. También habla de que la irrigación es mala. Y sobre todo en los diabéticos. ¿Por qué hago mucho hincapié en los diabéticos? Porque los diabéticos el pulso se lo siente bárbaro. ¿Qué les pasa a los diabéticos? En la pared se les edematiza, se vuelve más gruesa, por eso lo sentimos duro el pulso. Pero la luz del vaso es pequeña, así que la sangre no pasa. Eso es básicamente, por eso siempre cuando nosotros ahora nos vamos a meter en el tema del diagnóstico, pedimos lo que se llama un ecodoppler, además del examen físico, que es fundamental, la anamnesis primeramente, el examen físico donde tocamos todos los puntos, carotidios, axilares, humerales, radiales, nos vamos al abdomen, a tocar la aorta, nos metemos en las femorales, en las popliteas, en la tibial posterior, en el pedio, y ahí es cuando nosotros, ahí los diagnosticamos
con la parte física. Y cuando nos llama la atención algo, pedimos un estudio. El que primero, el gol estándar nuestro, digamos, el que llevamos de la mano a todos lados, es el famoso ecodoppler arterial y venoso, con medición del índice tobillo-brazo. Además, ten en cuenta el índice tobillo-brazo en pacientes que son diabéticos. Todos los diabéticos tienen que tener un ecodoppler a los 50 años, sí o sí, como screening, como estudio primario. Eso es fundamental. Y ya, si después el ecodoppler nosotros nos llama la atención una estenosis mayor del 50% y que claudica demasiado al paciente, claudicar es que camina con dolor. Si el paciente claudica más o menos de 250 metros, ahí nosotros ya vamos un poco a ser más intensivistas y les pedimos una arteriografía. Con eso definimos qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Y también, obviamente, están las 3 patas del tratamiento, que es básicamente el tratamiento para la ateromatosis crónica, ¿no? No vamos a hablar de flebológico, que es tratamiento médico con medidas higiénico-dietéticas, y 2 tratamientos, que no le vamos a poner nivel, ni número, ni nada, porque depende de la patología, que puede ser endovascular o convencional. Actualmente el endovascular es el que se está llevando todas las banderas, porque es el menos doloroso, el menos tiempo de internación y es más favorable últimamente. Así que yo voy al conservador. Bien, excelente. Dentro de las medidas higiénico-dietéticas, ¿ya arrancaríamos con farmacológico o no? Depende del paciente, depende de cuánto camine, de cuánto no, de cuánta sintomatología tenga. Generalmente nosotros damos vasodilatadores, antiagregantes plaquetarios, estabilizadores de placa, porque la placa a veces, la placa que es la placa de grasa, que es la ateromatósica, puede estar calcificada o puede estar friable. Friable es cuando la grasita está débil, y ahí cuando tenemos un pico de presión, esa placa se accidenta, se ulcera, y puede generar ACV, embolias en distintas partes del cuerpo. Entonces termina una patología, ¿cierto? O empeorando. Exactamente. Entonces, nosotros ahí le damos tratamiento farmacológico, estabilizadores de placa, que es un lipolipemiante, un antihipertensivo, un antiagregante plaquetario, y un tratamiento vasodilatador. Ahora, seguimos con lo venoso. Que ahí la dejamos a la doctora a ver qué nos dice, qué quiere que hagamos. No, cuando es arteriovenoso el tratamiento es combinado, ¿no es cierto? Siendo el grado en el que esté, obviamente, la derivación o no, pero si el grado de la dosis es leve, en general sí arranco con medidas higiénicas y sí le doy seguro. Ahora, si ya veo que no va mejorando, o sea, en general, cuando yo veo la parte, digamos, veo que hay una arteriopatía leve, por supuesto hago el tratamiento de la parte venosa y químico-dietéticas de lo que sería la arteriopatía periférica, ¿no es cierto? Si vienen con úlceras, yo empiezo el tratamiento para hacer las úlceras como cualquier herida y por la experiencia que tengo, siempre y cuando tenga una arteriopatía grave. ¿Sí? Tengo pacientes, ahora estoy así, seguimiento de una paciente que vi la semana pasada y que sí la tuve que derivar, arteriopatía severa con una trombosis venosa profunda y superficial asociadas, o sea, a veces todo junto, ¿cierto? Y me llegó con un ecodoppler la semana pasada. A veces los tiempos, en algunas obras sociales, es decir, lamentablemente, es difícil y justamente esta paciente llegó, digamos, a nivel particular, ¿no es cierto? Ni siquiera por la situación de la obra social. Y ahí cuando los médicos desesperamos. A todos, porque ya vino era pequeña, que si bien la había visto en el momento y le había pedido los estudios, la úlcera venía funcionando bien y así de repente una úlcera más grande que requería así de una evaluación, digamos, más multidisciplinaria. Por eso yo soy tan, digamos, miro con mucha satisfacción lo que es todo el tratamiento multidisciplinario, ¿no es cierto? Me parece que es muchísimo y que da una buena solución a los pacientes complejos como estos, ¿no?
Eso lo bueno que podemos rescatar de la enfermedad es que es una enfermedad crónica, progresiva, que tiene su tratamiento, se puede hacer algo para hacer el salvataje, pero no es una enfermedad que se cura. Si uno no toma conciencia de la patología que tiene, no es que la puede reducir o frenar un poquito. La enfermedad va a avanzar, porque ya estás predispuesto. La homocisteinemia es una enfermedad congénita, eso no se puede jugar con eso ya está instaurado, el paciente va a tener esa enfermedad toda su vida y nosotros vamos a tratar de solucionársela un poquito, ayudarlo. Y bueno, las medidas higiénicos dietéticas, una fundamental es que esté acompañado por la familia. Por un paciente con enfermedad venosa y encima enfermedad arterial, sí tiene que ser alguien que lo esté ayudando porque son pacientes que el tiempo de tratamiento para que lleguen a un momento estable, una meseta, es bastante largo, la curva es bastante larga. Y después las medidas de buena alimentación, de baja en grasas, que haga un poco de deporte, que no fume, que a ver si baja de peso, si es obeso, ayudarlo todo. Y nosotros en el hospital nos manejamos mucho con lo que se llama un heart team, que es como dijo la doctora, todo un equipo de médicos que tienen distintas especialidades, siempre hablamos de lo mismo. Somos todos cardiólogos, cirujanos, cardiovasculares, psicólogos, kinesiólogos, pero todos especializados en lo mismo. Es más, la doctora participó también en un comité que era el comité diabético en el hospital militar, eh, que ahí estábamos con diabetólogos, cirujanos plásticos, petólogos, traumatólogos, flebólogos, cardiovasculares, todos. Y era fantástico ver después el resultado de las úlceras curadas y seguir con el tratamiento y ver a los pacientes felices acompañados con sus familiares también felices. Esa es la satisfacción nuestra. Familiar, ¿no es cierto? Bueno, ahí nos estamos hablando de Panamá. Hola, Nali. Vayan a San Blas, que es espectacular, una isla de Panamá, un sueño. Todas esas entonces, más o menos, es muy importante la contención familiar, como decía Vicky, porque imagínate, hay pacientes que justo hoy más temprano hablando, tengo pacientes que hace 10 años tienen eso es impresionante, ¿no es cierto? Yo siempre hablo con pacientes y digo, si hay enfermedades que son crónicas, como esta es la enfermedad arterial periférica o la insuficiencia venosa, que si bien no generan, digamos, uno no se va a morir sino con, generan una comorbilidad, una calidad de vida que no es lo mejor, ¿no es cierto? Que he tenido pacientes que la verdad que tengo que cambiar el pantalón cada 4 o 5 horas, son sudativas, no puedo usar shorts, miran en mi trabajo, no puedo trabajo, tengo mal olor, son todas estas cosas que la verdad que generan una situación no de lo más agradable. Imagínense por ahí, qué sé yo, la pareja, ¿no es cierto? Que esté con una úlcera y que moje la cama, y son cosas cotidianas que por ahí uno no las tiene en mente, y eso altera digamos, la psiquis o la situación familiar de un paciente, ¿cierto? Hola Flor, hola Eri, que se me está escuchando. Y uno como flebóloga, como cardiovascular, también debe saber mucho, debe interiorizarse, es una obligación como médico de interiorizarse de qué tipo de úlcera vamos a tratar, qué tipo, si es una úlcera venosa, arterial, mixta, si está asociada a una vasculitis, que yo le digo al reumato cosas, que yo no entiendo nada de eso, pero sé que lo tengo que estudiar, tengo que saber que las úlceras son causa de vasculitis y que lo tengo que derivar al reumatólogo para que me de la causa. Todas las úlceras tienen el mismo, digamos, la misma, digamos, son la expresión o son un signo, un síntoma de una patología, ¿no es cierto? Y más allá de que podamos encargarnos como cirujanos cardiovasculares, como flebólogos, de esa herida, hay que sacar, tratar de base, ¿no es cierto? Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta y es de buena práctica, ¿no es cierto?,
llevar al paciente para dos cuando estamos en el consultorio solos o estando en un hospital de interconsulta, ¿no es cierto? Pero por supuesto que hay que tener un equipo y hay que aprender a trabajar en equipo en estas patologías, que el paciente es uno. Entonces, nosotros no podemos ver, ay, como yo a veces por ahí haciendo un poco en broma, haciendo gana inflexiva, digo, a mí lo único que me interesa es la panza y las piernas. No es así, el paciente es uno, entonces, por más que a mí me vea, si yo tengo base, que es un cardiópata, ha tenido antecedentes de bebé, que ha tenido partos, que estaba aquí, la verdad que no le da intención y no me gana y con las medidas voy a tener mucho éxito y cierre de vida, ¿no es cierto? Va un poco eso. Tal cual. Así que sí, siempre tienen que investigar un poco, sacarse las dudas, aprovechando estos vivos que hacemos con la doctora, porque es importante que todos veamos qué es lo que le puede pasar a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro abuelo, llegar a tiempo, que es lo fundamental, ayudarlo, y bueno, y saber que el tratamiento de una úlcera venosa, por una enfermedad venosa crónica asociada a una enfermedad arterial, que seguramente esa persona, como es seguramente mayor de 50 años, tiene una batería de cositas atrás. Hipertensión, diabetes, falla renal, como dijo la doctora, cardiopatías, que todo eso se va asociando y eso quiere decir que uno tiene que ser un poquito más puntilloso y saber cuáles son los límites de uno. Y saber que también hay especialistas, cardiólogos, nutricionistas, que son los diabetólogos, infectólogos, y siempre van a estar acompañados, por los médicos siempre. Y lo fundamental, la familia. Y ahí empezamos la marcha. Excelente. Bueno, creo que hay alguna pregunta que venir haciendo, pero digamos, la definición está clara, los factores de riesgo que quedaron claros, los signos y síntomas quedaron claros, cómo hacemos el diagnóstico. Doppler, tengo un cosito, que le digo el cosito, pero se tómetro de pulso, que ese lo llevo desde mano, del hospital, de la residencia, de todos, y lo usamos para ir a la guardia cuando nos llaman de urgencia por un paciente. A nosotros ahí medimos el índice tobillo-brazo, que es la diferencia que restamos en la presión sistólica, que es la más alta, que es la que soporta la arteria, que es la supuestamente 12,8 que dicen los abuelitos, que es la. Entonces tomamos la 12, vamos acá a la humeral, que es la arteria que está acá en el brazo. Y después vamos al pie, arriba del dorso, que es la pedia, del pie, del pedia. Entonces ahí medimos las dos presiones, las dividimos y ese es el puntaje que nos da. Si el paciente tiene menos de 0,9, no le podemos poner venda elástica, lamentablemente, que es digamos, la llave cabecera que cierra, hace que la ayuda a la úlcera que termine de cerrar y cicatrizar y curarse. Lamentablemente tenemos que buscar otras opciones, que ahí se nos complica un poco más a los flebólogos para que consigamos una curación de esa herida, ¿no? O sea, yo hablo de la angiogénesis, ¿cierto? A mí me trae mucha satisfacción ver el cierre de las úlceras. Gracias a Dios, tengo buena adherencia de los pacientes y con eso va el éxito, ¿no?, del cierre de la úlcera. Un fenómeno que es la angiogénesis, la nueva formación de vasos. Para que esta nueva formación de vasos, el cuerpo es tan sabio que lo genera si hace falta. Entonces, nosotros generamos esa necesidad, esa falta de formación de tejido, difícilmente se produzcan vasos. Es muy importante que a pesar de la molestia que se digamos, haciendo esta enfermedad arterial periférica, logren tener una rutina de la forma más fácil que yo noto era la angiogénesis. Y realmente, o sea, yo a veces hablo con el paciente y le veo está redondito, rozagante, qué sé yo, después las piernas, pobrecitos, te dan calambre, pero vos
uno piensa, ¿no? Usted está nutrido, no es que necesita que yo le dé para, puedo tomar para que se me cierre la úlcera. No viene por ese lado, sino que uno tiene que generar, a veces es más fácil explicarle al paciente cómo genia de la, digamos, la patología y que mismo él haga, digamos, su culpa y modifique. Nosotros podemos dar lo mejor de nosotros, pero siempre va a ser el 50%, porque el 50% lo tiene que dar el paciente. El 50% que da el paciente es lo más difícil. Entonces, sabiendo la patogenia de la qué es lo que tiene que hacer, realmente a mí me resulta más fácil la adherencia del paciente empiece por él. Bueno, tengo que hacer 10 flexiones por día, tengo que pararme en puntitas de pie 10 mañana 11, 12, 15, de no hacer nada, hacer algo, ya es un montón. Entonces, Un poquito más nada más. un poquito más, y todos los días un poquito más. Hoy puedo hacer 10 pasos, mañana 12, pasado 13, cuando quiero acordar a una cuadra, la próxima cuadra hay un pasito más. Y eso va a generar la necesidad. Y a pesar de que esos vasos, arterias, estén, digamos, obstruidos y que el flujo no pase, cansa, así como va haciendo conexiones en el sistema nervioso central con la rehabilitación, esto sería una rehabilitación de pasos, ¿no es cierto? Y eso hace que se genere la necesidad y produzca a la larga la angiogénesis. Y sí, con los vasodilatadores y los venotónicos, la combinación y los antiagregantes plaquetarios, hace Todo. que la sangre fluya mejor, que se formen los neovasos, y si el paciente camina, fantástico, en 3, 6 meses el paciente va a bajar la sintomatología. Sumando todo, ¿no es cierto? Bien. Sí, obviamente, un protector gástrico, por favor. Sí, hay muchos pacientes que tienen bastante medicación. Sí, sí. La industria farmacológica viene bastante fuerte. Más en este tipo de patologías, que no es una sola patología, está asociada a millones, por así decirlo, muchas. Ni hablar. Entonces, te viene tomando un vasodilatador o una diosmina, te viene Ni hablar. Bueno, con otra batalla previa que le tenés que agregar más cosas y encima de eso decirle, tiene que no comer grasa, no comer asado, no tomar alcohol, no fumar, tiene que salir a caminar, no quiere verte más, el paciente claro, no te quiere ver. te volviste la persona más oriental. Sí, Niño, con empatía, con mucho cariño. Yo cuando atiendo a mis pacientes con mucho amor, porque la verdad que los termino queriendo, siempre, siempre me pasa. Y bueno, y ahí es cuando uno crea esa conexión de médico-paciente y acá estamos, ni hablar, felices. ni hablar. Bueno, José, hola, y algunas preguntas hay, algo, ¿Alguien alguien que quiera quiere preguntar, algo les pasa a sus abuelitas, a sus abuelitos, a su mamá, a su papá, tal cual, a ustedes? ni Porque no hablar, es ni hablar. de la edad tampoco, hay casos especiales. Mm. Bueno, ¿No? acá dicen cuándo se apunta y cuándo no. Y eso depende mucho del estadio clínico que ha llevado el paciente. Claro. Nosotros, Siempre digo, hay que ver las características de las partes que se pueden ver. Si el dedo ya está negro y no tenemos pulso, y se evalúa la y amputación. Siempre no, los deditos negros, posible, ¿no es cierto? sí, siempre somos muy conservadores, por lo menos en mi escuela somos conservadores. Mm, Eh, Tratamos siempre cuando el paciente ya tiene un dedo del pie necrótico, hacer un tipo de momificación para que la amputación sea un poco más natural y no entre al quirófano, porque no solamente, como dijimos hoy temprano, no es un paciente con un dedo negro, es un paciente con millones de enfermedades. Entonces, trata de hacerlo menos intenso en el tratamiento y trata de ser más conservador. Entonces, eso depende de dónde tenga la enfermedad, si tiene pulsos y se termina diagnosticando o a nosotros nos piden nivel de amputación con una arteriografía o un ecodoppler, con eso nos arreglamos. claro, bien. Excelente. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Ahí Yo se no me veo las... ve mejor. Sí, está bronceada. Yo tengo Tan- la luz súper llena de polvo, pálida, agüita. Ah, que me tendría que llegar la luz en algún momento. Lo compré. Para cuando yo no haga más hijos. Viste que esto de la pandemia. Bien, mal. bueno. Bueno, Vicky, ¿querés algo más para agregar? Porque estaríamos completas en todo lo que hemos dicho. Claro, no, por ahí hay algo que, gracias a Dios, me pasó solamente en mi vida de 7 años de cirujana cardiovascular, una Ay, sola vez en la guardia. edad y yo siempre no menos. Voy No, a decirle, no comenté amiga, los este tires. es lo que le pasa a las mujeres más que nada, ahí está, te me fuiste recién, Meli. Ah, puede ser, puede ser. Ando, me llaman, Bueno, entonces estoy. hablando, quería comentar lo que me pasó una vez, que Sí, es muy importante que sepan que ahora más que nada que no hay mucha tasa de natalidad en esta pandemia, no sé si por el encierro, no sé, pero bueno, las mujeres embarazadas tienden a crecer el útero, porque es ahí donde crece el bebé. Entonces el útero cuando empieza a crecer, lo que tiende a hacer es comprimir las venas pélvicas, que cuando comprime demasiado la vena ilíaca común izquierda, es cuando se produce la flegmasia alba dolens. ¿Qué claro. significa eso? Que es un flegmasia, viene de la palabra flebo, alba de blanca y dolens de dolor. Entonces ahí tenemos lo que significa, es un dolor venoso que te deja la pierna blanca. Primeramente, ¿por qué? Porque tapa todo el sistema venoso profundo. La doctora lo ha explicado 50 millones de veces cuál es el sistema venoso profundo y cuál es el superficial, me imagino. Y, Sí. y eso, cuando se tapa lo profundo, se produce la pierna blanca, porque no hay retorno venoso. Llega la sangre, pero no vuelve sangre sucia. Sí. Entonces, cuando no Hay se... Sí, bastantes, o sea, no solo eso, no hay un componente, signos, síntomas en cuanto al dolor, el edema. O sea, hay un montón de eh, cambios que eh, más drásticos, ¿no es cierto? Cuando ya sí, sí. pasa a un nivel. Pero sí, es A mí bastante. chica, jovencita, de 30 años de edad, que me llamaron a la guardia porque tenía la pierna aumentada de diámetro, en piel de naranja, con muchísimo dolor, y un bebé de 2 años. Todo Días. el diámetro de, porque siempre yo hacemos diámetro para ti. ¿Cuánto es el ¿Cómo? diámetro? Como, no sé, 30, 40, ¿cómo fue el diámetro en que se aumentó? ¿Te acordás? No, muy notable, ¿no? Ah, Yo cuando se era una pierna tipo elefantiasis y una mirá, piernita flaca, que la chica no pesaba más de 45 kilos, mirá. palito, y el bebé de 2 días. Entonces, ahí le hice un ecodoppler, tenemos en la guardia, gracias a Dios, ahora un aparato, miré, y tenía ahí un coágulo móvil, sí, un coágulo móvil que tenía que investigar más arriba, que ahí ya no llegaba. Entonces, hicimos una ecografía, diagnosticamos la flegmasia alba dolens, que gracias a Dios no llegó a ser cerulia dolens, que es cuando se ocluye también el sistema venoso superficial. Claro, Esta chica se internó, se anticoaguló, se le suspendió la lactancia y además se le colocó un filtro de vena cava, claro. porque, porque si no No, se le puede un coágulo de ahí y se le va al corazón y claro, hace un claro. tratamiento cardíaco. Muy interesante ese caso. Qué bueno, Sí, sí, muy interesante. excelente. Así que bueno, eso es lo que yo quería contar como raro que me pasó en la flebología y en... Suma y es un gran aporte. Sí, sí. Sobre todo o he hecho mm, eh, tratamientos endovasculares con amor
tocamos un tema. La idea era, si no me equivoco, apasionado, pero es más agudo. Y, y hemos hecho también embarazadas y los cambios, lo que sería la venosa durante el embarazo. Por supuesto hay otros más fuertes, que siempre se genera. Vamos a estar que se escuche algo o algún interesante. Notamos, perdona amiga, que te interrumpa, No, está pero lo bien. que notamos es que hay hace como 5 años atrás, las patologías arteriales y venosas no eran tan complejas como ahora. Eso es porque O una debe ser se diagnosticaban. porque no se diagnosticaban y porque ahora hay más cosas, la alimentación no es tan buena, el sedentarismo aumentó, la hipertensión aumentó, el estrés aumentó, son todos factores de riesgo que antes poníamos una endoprótesis en una arteria dilatada en la aorta y listo, nos íbamos. Ahora tenemos que fabricar una especial para el paciente. O sea, es más complicado. Por eso hay que estar siempre atento a lo que le pasa a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros pacientes. Hay muchas cosas, ¿cierto? Sí, podemos hablar 5 horas de esto si quieres. No sé si vamos a tener mucho tiempo. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Acá. Yo no veo las preguntas. Pincho, hola. Hola. Bien. Bueno, yo creo que ya estamos. Sí, lo único grabado el vivo, así que escuchar todos los que están interesados, que ahí vamos a subir también al canal de YouTube, Melissa Caponi, lo pueden ver ahí junto al resto de los vivos, y que va a quedar como video IGTV, así el que quiera escucharlo de nuevo, la charla estuvo súper interesante, muchísimas gracias Vicky, fue un placer Ay, no, compartir gracias. y bueno, ya, ay, así. Abrimos la puerta para un próximo vivo. Bueno, Bien. Bueno, un besito. Nos vemos. Gracias, amiga, por la invitación. Chao. Saludos a todos. Buen fin de. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.